buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Feliz lunes, compañeros. ¿Cómo se sienten? Felices, Un radiantes. poquito descansadas, ¿no? Yo muy descansada. La verdad es que debo confesar que fueron unos días muy tranquilos, Qué bueno. renovados en el espíritu. No, mentira. Felices Pascuas de Resurrección para todos los que nos ven, para también todos los practicantes, porque pues no todo el mundo celebra la Pascua, pero bueno, ayer fue una fecha simbólica y hoy nos despertamos con una noticia pues compleja para el mundo católico y al fin y al cabo mundo político, porque el Vaticano igual tiene mucha injerencia en las decisiones del mundo. Así que bueno, hoy nos espera un programa con mucha información. Sí, y ya que decís eso, no solo hoy, toda la semana va a ser tema de conversación. Claro, porque se las trae, por va a ser todo un lo que tema que viene todos también. tienen ahí sobre la mesa, que todos van a empezar a conversar y que aquí queremos abordarlo para que usted conozca los detalles más adelante. Bueno, bienvenida, bienvenido, qué gusto saludarles. Yo aquí con las damas del programa que están dispuestas también a compartir con nosotros de la alegría, ya sea en la tarde, en la mañana, cualquier hora del día, aquí estamos con vos también para disfrutar. Llegó la hora. Así es, bueno, el Papa estuvo 12 años y un mes. 12 años, un mes. Así es, dice, fue elegido el 13 de marzo del 2013, convirtiéndose en el primer Papa latinoamericano y el primero de la Orden Jesuita. Qué bonito, de ahí el nombre que él eligió, Él causó Francisco. gran empatía, creo que casi que en el mundo entero, ¿verdad? Tenía como una estrella particular. Sin Sí, ninguna no, pero duda. sin duda, bueno, es una noticia que le da la vuelta al mundo y como bien lo dicen ustedes también, pues hay mucho, digamos, para hablar de este tema, no solamente los datos curiosos que se van generando, sino todo lo que ya realizó el Papa en su labor en el Vaticano y en el mundo entero, y además que era un Papa muy futbolero, además de Ay, eso, sí. ¿verdad? Nos Entonces tenés que eso dar detalles, nos identifica Gris, de mucho eso. también a toda la gente que también pues sigue bastante el fútbol, así que hay muchos detalles que contar y por supuesto nosotros les traemos todos los detalles, así que no se pierdan este programa de hoy. La diabetes es una condición que puede dañar muchos órganos del cuerpo, incluyendo los ojos. Hoy nos acompaña la doctora Dariana Con, especialista en oftalmología, para explicarnos cómo la diabetes puede afectar la vista, qué exámenes deben realizarse y por qué la detección temprana es clave para prevenir complicaciones como cataratas, retinopatía y edema macular. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que es tan importante sobre el cuidado visual. Sí, yo creo que realmente este es un tema muy importante porque se tiende a desconocer y creo que la diabetes es muy común en la población costarricense. Sí, exactamente, es muy común y frecuentemente puede afectar los ojos y producir pérdida visual irreversible. Sin embargo, si logramos diagnosticar tempranamente y tratar de forma adecuada, podemos evitar este tipo de problemas. ¿Cómo puede afectar directamente los ojos? Puede producir afectación en diferentes partes del ojo. Les voy a mostrar este ojo esquemático para que puedan ver. Esto es un ojo partido, digamos, a la mitad. Ajá. Esto que está aquí es el lente natural del ojo. Si quieres, puedes dejarlo a la cámara. ¿A cuál, chicos? A las 5, allá. Ese es el lente natural del ojo o cristalino y esto se puede opacificar con la diabetes y producir una catarata. Esas son las famosas cataratas, Esas son las que cataratas. mucho escuchamos, pero creo que Exactamente. poco sabemos qué es, Que ¿verdad? tenemos que operar y poner un lente intraocular artificial que se va a quedar ahí para el resto de la vida. Es normal que pase en personas sin diabetes, pero sin embargo en pacientes diabéticos normalmente tienden a progresar más rápidamente y a aparecer también a edades más tempranas. Ok. Eso es una de las cosas importantes que puede producir. Además, todo esto que recubre la superficie posterior del ojo Ajá. es la retina. Y la diabetes puede producir algo que se llama retinopatía diabética, Ajá. que produce sangrados, desprendimiento de retina y puede producir pérdida visual irreversible. Además de que puede afectar esto, que es el nervio óptico, que es lo que lleva la información del ojo al cerebro, y producir glaucoma por aumento de la presión en el ojo. ¿Y por qué es irreversible? Porque por el daño que se va produciendo a nivel celular, muchas veces aunque logremos tratarlo o volver a pegar la retina, las células ya han sufrido tanto que aunque anatómicamente logramos reestructurar el tejido, funcionalmente no logramos rehabilitar desde el punto de vista visual. Ok. ¿Podría tal vez el órgano como tal, el ojo, la visión, darnos alertas de que más bien nuestro azúcar en sangre no anda muy bien?
Algunas veces cuando hay hiperglicemias, es decir, que se sube mucho el azúcar o está fluctuando, las personas pueden ver transitoriamente borroso. Y eso es porque el cristalino, que es ese lente, como que se hidrata y cambia la refracción. Entonces, cuando se sube el azúcar, se ve borroso, cuando se baja un poco, vuelve, digamos, a su visión normal. Sin embargo, inicialmente muchas de las manifestaciones son asintomáticas, por eso es que es tan importante revisarse el ojo y hacerse un fondo de ojo para que nosotros podamos diagnosticar la enfermedad. Eso es súper importante, ¿verdad? Porque creo que si en algún momento ya estamos diagnosticados como paciente diabético, tenemos que saber que hay ciertas cosas que tenemos que tomar como parte de nuestra vida, ¿verdad? Decir, ok, esos exámenes se pueden hacer anualmente, tal vez. Sí, exacto. Las personas con diabetes de tipo 2, en el momento en el que se les hace el diagnóstico, tienen que realizarse un examen oftalmológico completo, que incluya el fondo de ojo, con dilatación de la pupila, o sea, las gotitas que usamos para dilatar la pupila. Y las personas diabéticas de tipo 1, 5 años después de que se diagnostican, deberían de tener el primer examen basal. Y dependiendo de lo que nosotros encontramos, ahí nosotros recomendamos o decidimos cada cuánto hacer el seguimiento. Ok, tenemos unas imágenes que usted nos facilitó, doctora, que tal vez si mis compañeros nos pueden facilitar, ok. Aquí vemos la retina normal. Exacto, eso es una fotografía, digamos, de lo que les enseñé previamente, y ahí pueden ver en el centro lo que es la mácula o el centro de la visión. Esa es la zona de mayor visión donde está la mayor concentración de células. Entonces, en casos en que se inflame esta mácula, que se llama edema macular, la persona va a perder visión de forma progresiva. Y si nosotros no tratamos eso, las células se dañan y después, aunque queramos tratarlo, la pérdida visual es irreversible. Ok, perfecto. Por eso es que esa zona es tan Ahí importante. pueden ver la imagen, doctora, en el monitor. Sí, yo la puedo ver. Porque si no, que nos la pongan aquí de este lado nuestros compañeros también. Ay, muchísimas gracias. Y ahora sí, gracias. Exacto, ahí se ve lo que está en el circulito verde, eso vendría siendo la mácula y esa es una zona que nosotros cuidamos muchísimo siempre porque es lo que nos permite ver detalles finos, ver colores, la lectura. Entonces cualquier cosa que pase ahí directamente va a producir una pérdida visual. Ok, ¿y la parte de la fobia? La fobia es el centro de la mácula, que es la parte más central de la visión, pero digamos que toda es la parte más importante. Y lo que dice la papila, así es como se ve el nervio óptico. Ok, tenemos otra imagen, ¿verdad? Sí. Gracias, ok. Esa es, ahí básicamente lo que podemos ver es un cristalino sano, que es un cristalino transparente. Totalmente transparente debería ser. Que así es como debería ser para que cuando la luz entre a través de un medio transparente y podamos ver. Conforme va perdiendo transparencia o se va poniendo opaco, entonces la visión se va disminuyendo de forma progresiva. Entonces en la fotografía, todo eso blanco que ustedes ven en el ojo, eso es una catarata. Por supuesto que esta persona no puede ver prácticamente nada porque la luz no puede entrar a través de un medio que está tan opaco. ¿Una catarata siempre se puede operar o no siempre? Sí, las cataratas siempre, por lo general, son de manejo quirúrgico, se operan una vez, colocamos un lente intraocular, que ese es calculado específicamente para cada persona, y listo, las cataratas no se vuelven a hacer. Ah, una vez que se elimina. Una vez que se opera, listo, se resuelve y la catarata no se vuelve a hacer, ni hay que estar recambiando el lente por ciertos periodos de tiempo, el lente se queda ahí para el resto de la vida. Ok, y justamente es por poner un lente que ya no, o sea, que ya no se va a ver afectado. Exacto, porque el lente es transparente, es de un material que es biocompatible con el ojo. Material. Exacto, y que se queda listo ahí. Y es calculado específicamente para cada persona. Ok, ¿podría ser que una persona, o qué tanto es el porcentaje de personas que no sean diabéticas que sí presenten cataratas? Sí, la catarata también se puede presentar por la edad, es de las causas más frecuentes, puede estar asociado al uso de algunos medicamentos, como el uso de esteroides, por ejemplo, tópicos o esteroides también vía oral. Eso no lo sabía yo. Sí, los esteroides pueden producir aumento de la presión intraocular o pueden producir cataratas o también traumas, golpes de algún tipo a nivel facial o un trauma craneoencefálico podría producir cataratas. O también están las congénitas, que son las que tienen los bebés cuando nacen, pero ya eso es por un defecto embriológico de formación del ojo. Que igual sí se podría operar. También se tienen que operar, las cataratas congénitas se operan muy tempranamente porque si no el desarrollo visual del bebé
no es tan bueno a largo plazo. ¿Y ese lente, a cómo va creciendo el paciente, hay que irlo cambiando o No, el lente depende de la edad del paciente, no le ponemos el lente todavía y lo corregimos con anteojos o se ok. calcula basado en, digamos, en una tabla que hacemos para más o menos ir calculando hasta que sea adulto y que quede con el lente que le corresponde. Ah, y mientras ok. hacemos la otra parte de la graduación con anteojos. Y tenemos una imagen más, ¿verdad? Ok, ajá. Y esta es una Qué bonita foto. esa imagen. Sí, porque la que vimos previamente con las estructuras anatómicas es como se ve un ojo normal. Ajá. Pero ahí ustedes pueden ver cómo se ven todos esos puntitos amarillos. Esos puntitos amarillos se llaman exudados y nos hablan de que hay una inflamación a nivel de la mácula. Ok, Y eso hay que tratarlo inmediatamente. ok. Y las hemorragias, todos los puntitos rojos, esos son hemorragias y eso nos habla de que el paciente tiene una retinopatía diabética. Entonces eso es algo que nosotros valoramos, clasificamos y de acuerdo a lo que encontramos, así es como tratamos. Ok. ¿Puede haber algún tipo de complicación? Digamos, si al paciente se le dice, ok, vamos a tratar en el caso, por ejemplo, de la cirugía, ¿podría generar en el paciente alguna complicación? Realizar la cirugía Ajá. depende de la evolución de la enfermedad. Cuando Ok. a veces solamente son hemorragias, podemos como solo limpiar la sangre y dar láser. Cuando ya la retina está desprendida, Ah, por ok, ejemplo, ajá. la mácula está traccionada y el paciente ha tenido, no sé, meses o años con eso, muchas veces logramos como volver a pegar la retina Ok. para disminuir o evitar la progresión de la enfermedad y mantener algún grado de visión, pero no necesariamente significa que vamos a recuperar la visión previa. Ah, Por eso ok, es que perfecto. entre más avanzado esté, obviamente que más difícil es de tratar y peor el pronóstico visual. Muy interesante. Tenemos una imagen más, ¿verdad? Y Ajá. esa es igual, una retinopatía óptica proliferativa con un desprendimiento retinotraccional y ahí básicamente Wow. lo que pueden ver es cómo se ve completamente diferente al otro ojo. Toda esa membrana amarilla que se ve ahí, Ajá. esa es una fibrosis que está traccionando el tejido. Y ves que en la otra foto ni siquiera podemos ver el nervio óptico porque esa membrana está cubriendo toda la Ajá. zona. Entonces, en esos casos son etapas muy avanzadas que siempre requieren cirugía. Pero Ok. la cirugía es complicada y obviamente que si podemos evitarla diagnosticando tempranamente es muchísimo mejor para el paciente. Claro, totalmente. Y tenemos la última imagen. Ujú, ahí. Y eso- Exacto, Sí, ese es un postoperatorio, paciente, después de que estaba como vimos en la imagen previa y lo operamos, ves que damos láser y podemos anatómicamente volver a dejar el tejido como estaba. Sin Ajá. embargo, no significa que funcionalmente el paciente va a ver 20/20 otra vez. Ah, ok. Aunque Eso ves es que importante. aunque anatómicamente está muy bien y dimos el láser y todo lo demás, el paciente no necesariamente va a recuperar la visión dependiendo del grado del daño y el tiempo de evolución que tenga. Claro. Qué importante esto. Bueno, porque también siempre va a depender de cada caso, Exactamente. ¿verdad? Sí. ¿Qué recomendaciones puede darle a los pacientes que tienen diabetes, que en este momento nos están viendo, que tal vez tienen esa parte descuidada, que es todo lo visual, ¿verdad? Porque al final yo creo que hasta que nos afecta es que somos conscientes de lo mucho que nos hace falta, ¿verdad? Porque tal vez nos vamos acostumbrando a ir viendo medio borroso. Exacto. Y creo que también uno intenta como ir como regulando eso que uno va perdiendo, trata uno como de irlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías al paciente? Muchas veces los pacientes también, como es una pérdida progresiva, piensan o que es por la edad, pero por la edad no necesariamente tienen que pasar estas cosas, o que es una catarata, pero tampoco necesariamente. Entonces, es lo que antes les comenté, de todas las personas con diabetes tipo 2, en el momento del diagnóstico se hace un fondo de ojo, Ajá. y de ahí lo que nosotros decidamos, ya sea que necesiten tratamiento o no, y los diabéticos tipo 1 a los 5 años del diagnóstico. Ok, perfecto. Pero bajo dilatación farmacológica. O sea que hay que poner gotas para que podamos ver toda la retina, un oftalmólogo. Y el paciente debería ir acompañado. Sí, claro, porque por las gotas Ajá. usualmente quedan dilatados y ven borrosos. Como el gatito de Shrek que dan. Exacto, sí, como por unas 4 o 5 horas, las luces Ajá. van a estar mucho, entonces tienen que manejar, es un poquitito incómodo, es mejor ir acompañado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por habernos explicado esto de esta forma como tan linda y tan aterrizada. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Facebook o en Instagram Ajá. como Centro de Retina 360.
Y WhatsApp porque atiende acá en San José y también buenas noticias en Cañas, Guanacaste. Sí, aquí en San José el número es 8968-7555 y en Cañas es 2669-0139. Bueno, también para que puedan seguir a la doctora Dariana Con, para que puedan ver todo el contenido de valor que siempre nos está compartiendo y que por favor reiterarles, no descuiden su salud visual, tengan diabetes o no, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la Encantada. invitación. Y bueno, vamos de un tema médico a otro que nos tiene Gri con el doctor Yodeiri. Adelante. Muchas gracias, Lai. Así es, y si ustedes están pensando realizarse alguna cirugía de mama, alguna cirugía estética, pues tiene esta información que hoy realmente nosotros le vamos a brindar, porque ya someterse a una cirugía de mama, ya sea por razones estéticas, reconstructivas o médicas, es una decisión muy importante que requiere información clara y mucha preparación. Conocer estos tips de procedimiento, los riesgos, el proceso de recuperación y las expectativas reales es clave para tomar una decisión consciente y segura. Hoy nos acompaña el doctor Yodeiri, cirujano oncólogo y oncoplástico, para brindarnos en detalle lo que debes saber para que llegues al quirófano con confianza y total tranquilidad. Así que le damos la bienvenida al doctor Yodeiri. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué alegría tenerlo por acá, doctor. Encantado de estar con ustedes como siempre. Gracias. Así Yo es, feliz. un tema de la cirugía estética de mama, doctor. Y esto es un tema que también necesitamos estar muy bien informados. Sí, la cirugía estética de mama es la cirugía que más se realiza en el mundo a nivel cosmético. Es la cirugía más realizada en el mundo entero y lamentablemente la cirugía que más se ha prostituido a nivel mundial, porque se está haciendo a la libre, hasta en lugares poco indicados por personas poco calificadas, con implantes a veces de no alta calidad. Entonces hay una cantidad de desinformación alrededor de eso, porque la industria ha vuelto esto como una maquila de un procedimiento al mejor postor, al que más barato sea, ofertas de 2x1, 3x1, que un montón de situaciones que no son convenientes. Ahora, ¿qué es importante en esto? Lo más importante cuando te vas a hacer un procedimiento estético es realmente estar segura de que tus mamas están sanas. Eso es trascendental, eso es fundamental. O sea, no puedes someterte a ningún procedimiento cosmético a la mama si la mama no ha sido revisada. ¿Por qué es eso? Porque una de las enfermedades más comunes en las mujeres son las enfermedades mamarias, benignas o malignas, ¿verdad? Entonces, someterse a una cirugía sin saber si la mama está sana es un altísimo riesgo. No es raro que lleguen pacientes que fueron sometidos a un procedimiento estético, levantamiento, reducción, recolocación del pezón, aumento mamario, y que durante la cirugía, por falta de estudios previos, les hayan encontrado un cáncer de mama. Wow. Y esas pacientes, ¿qué es lo que pasa? Y es que son sentenciadas a perder la mama. Porque en el momento que usted abre la mama, pierde la orientación topográfica de la ubicación del tumor y automáticamente esa paciente queda sentenciada a perder la mama, cosa que es absolutamente prevenible. Claro. Y cuando les preguntas, ¿qué estudios te hicieron? No, ninguno, el doctor me dijo que no ocupaba ningún estudio. Si usted va a un centro serio con especialistas formados en esta área, prácticamente es imposible que no le pidan los estudios correspondientes. ¿Y cuáles son esos estudios, doctor, para ir haciendo check de todos esos procedimientos o revisión que se debe realizar antes de? Sí, si tenés menos de 40 años, tenés que tener obligatoriamente un ultrasonido mamario, hecho en un buen centro radiológico por un especialista con experiencia en mamas. Eso es básico, fundamental. Si tienes más de 40 años, tenés que tener una mamografía actualizada para ir a someterte a un procedimiento de estos. No se vale que se opere y que después se hagan los estudios, porque lo que no queremos es la sorpresa transoperatoria del cirujano. Entonces, nada cuesta mamografía, ultrasonido, si todo está bien. Y si hay dudas, buscar un especialista en mamas que te examine, que te revise y te diga, ok, check, anda, operate, y que se pueda operar. Entonces son detalles que son muy importantes. Eso es en cuanto a las recomendaciones preoperatorias. Correcto. Ahora, también existe una serie de recomendaciones de qué hacer, cuándo hacer y qué no hacer. Porque, como te decía, ponerse prótesis de mama probablemente técnicamente no sea difícil, porque simplemente levantar la mama y meter una prótesis. Suena como muy fácil. Técnicamente, si lo ves así, es muy sencillo, pero tiene un montón de aristas alrededor de eso, que si no cumples con todos los criterios adecuados, estás mal asesorando pacientes. Escucho con mucha frecuencia, por ejemplo, que llegan pacientes a la consulta y me dicen, doctor, quiero ponerme tanto, quiero que me pongas tanto de implante. Entonces uno se queda pensando,
desde cuándo usted es la que dice cuántos cc se necesitan. Claro. Entonces, a veces me preguntan por redes, por la página, me llaman, ¿cuánto cuesta la cirugía de aumento mamario? ¿Cuánto cuesta tal cosa? No, hay que revisarla, pero ¿por qué me tienen que revisar? Si yo llamo y me dan presupuestos, ok, tenés que ver varias cosas. ¿Qué edad tienes? ¿Qué condición tienes? ¿Cuál es tu expectativa a mediano plazo? Wow. ¿Cuál es su condición de piel? ¿Cómo son la morfología de tus mamas? ¿Cuáles son tus riesgos familiares? Si realmente necesitas o no el aumento mamario. Muchas pacientes que quieren ponerse implantes lo hacen por moda. Claro. Imagínate vos, me dijo hace poco una mujer joven, quiero poner implantes. Entonces, ok, déjame revisar, te hablo con ella, la examino, le digo, no ocupas implantes. ¿Cómo que no? Entonces le hago las mediciones porque eso se mide, la antropometría de la mujer, se mide la espalda, se mide la altura, la cadera, la conformación de las mamas y usted determina si realmente necesita una prótesis o no. La pregunta es, ¿por qué quieres implantes? Es que todas mis amigas tienen implantes, Claro. también me quiero poner, no estar a la moda. Entonces, date cuenta que hemos convertido esto en una moda tan terrible y hemos perdido la necesidad, que es diferente cuando tienes una deformidad, cuando tienes una asimetría, cuando has pasado una lactancia, las mamás cambiaron su morfología, se desinflaron un poco, se bajaron un poco, que esas correcciones sí son válidas y se pueden hacer. ¿Qué quiere decir, doctor? Entonces que cuando nosotros tenemos pensado realizarnos esta cirugía, lo primero y lo básico también sería el objetivo, definir cuál es el objetivo de esa cirugía. Si es algo meramente estético, si es algo reconstructivo o si es algo ya como bien lo estás planteando, que sea algo de mayor gravedad por un tema de cáncer y demás. Siempre tiene una connotación cosmética, ¿no? Siempre lo que se busca es mejorar la morfología mamaria. Lo que pasa es que hemos caído también en una falsa moda, de volúmenes muy grandes, porque es una moda rumbera suramericana en la cual los volúmenes exuberantes pareciera que son cosméticos. Y eso es un concepto que es completamente falso. Vos tenés que ser medida, tenés que ser evaluada, la forma, la estructura. Hay muchos parámetros que uno considera antes de llevar a una paciente al quirófano, si es que hay que llevarla al quirófano a la paciente. Claro. La pregunta obvia que les hago a todos, ¿usted va a ser mamá dentro de poco? ¿Y por qué me pregunta eso? Hombre, si usted va a ser mamá, si usted tiene planes de maternidad en un plazo corto o mediano, no te pongas implantes, porque la mama termina de madurar y cambia su morfología después de la lactancia materna, después del embarazo. Totalmente. Entonces es una cirugía perdida y estás haciendo una inversión que no vale la pena hacerlo hoy, al menos que tengas una deformidad mamaria terrible que sea incompatible con tu vida, cosa que casi nunca ocurre en realidad. Claro. Entonces, tenés que aterrizar a la persona y llevarlo a un puerto seguro, no simplemente cuánto ocupas, porque lamentablemente yo escucho eso todos los días. Es que me preguntaron cuánto quería. O incluso, doctor, vienen las comparaciones, mira, ¿cuánto te pusiste vos? Entonces es el tema de, no, pero no se adaptan todos los implantes a los mismos cuerpos porque obviamente todas las medidas son diferentes. Que eso es un error que se comete mucho, doctor. Terrible. Sí. Mira, yo veo más de 20 mujeres diarias, imagínate la cantidad de cosas que pude haber visto en 17, 18 años, o sea, es demasiado lo que he visto. Cuando le pregunto a las pacientes, eso que tenés, ese resultado te gusta, la mayoría dicen no me gusta a largo plazo. En el momento como que las convencieron de que ese era el volumen justo. Claro. A largo plazo la gran mayoría dice, doctor, quíteme en esto, doctor, vengo a que me quiten esto, eso es molesto, eso me incomoda, no me veo bien, no me siento confortable. Y cuando preguntas, ok, ¿y esa decisión de ese volumen quién la tomó? ¿Quién dijo que era eso? No, doctor, fue el doctor que me dijo que tenía que ponerme tanto y si no, después vendría porque no estoy conforme y quiero más. Ok, ¿y cuáles son los parámetros que tomaron en cuenta para ponerte una prótesis de tamaño? Hace poco llegó una niña, como 22, 23 años, muy delgada, muy alta, sumamente delgada, con unas prótesis de 550 cc de cada lado. Claro. Y en Eso este es momento, mucho, sí. eso es una exageración, esos volúmenes son exagerados. Y la mujer, esa niña venía embarazada, entonces venía llorando porque le estaban explotando el dolor. Doctor, vengo que alguien me quite los implantes. Entonces le dije, busque a la persona que se los puso para que le resuelva el problema. Porque a todas luces, 550 cc de volumen en una mujer de esa categoría, de esa contextura, es irracional, es inaceptable. Y eso son cosas que definitivamente, si entendés la anatomía, la morfología, entendés el concepto de la cirugía estética mamaria, Que es no algo lo muy integral.
no lo puedes llevar a eso. O sea, no Doctor, simplemente te pongo tanto porque usted me lo está pidiendo. claro, sí, porque uno quiere por un tema de moda. Y es que a raíz del tema de la parte del tamaño, hay muchos mitos y me gustaría que usted nos cuente si realmente es un mito o es real. El hecho de que uno elija un tamaño de acuerdo a, obviamente, la contextura y demás, las medidas que se deben realizar pertinentemente, pero es cierto que el implante se reduce cuando ya se acomoda pues en el músculo, detrás del músculo, delante del músculo, ¿verdad? Porque todos esos son conceptos que siempre escuchamos y siempre estamos buscando esa información. ¿Es correcto esa aseveración de que el implante en algún momento cuando se adapta al cuerpo se reduce y por eso es que hay insatisfacción de muchas pacientes para decir es que no me quedaron como yo quería? Yo las quería un poquito más grandes o quería el escote un poquito más cerrado, más abierto, ¿verdad? Porque son un tema de gustos. ¿Eso es real? Hay dos espacios anatómicos que históricamente se han utilizado para colocar implantes. Vos podés levantar la glándula, poner la prótesis debajo, o levantar el músculo y la glándula y poner la prótesis debajo del músculo. Okay. La reconstrucción debajo del músculo prácticamente está en desuso. Eso es una técnica que está siendo abandonada por el mundo médico porque se ha visto la gran cantidad de complicaciones que generan los pacientes. Inicialmente fue recomendada para pacientes muy delgadas para evitar que la prótesis fuera perceptible a la palpación en la piel, pero se ha visto que defuncionaliza mucho el cuerpo de ustedes porque es un espacio anatómico que no existe, porque tenés que despegar el músculo pectoral de las costillas y poner una prótesis debajo, con una condicionante que es terriblemente molesto, que es la contractura animada. Para las mujeres que hacen ejercicios, cuando contraen el pectoral, la mama se tiende a mover mucho. Eso se llama contractura animada y eso es bastante incómodo y molesto. Además de que la cirugía es muy dolorosa. Prácticamente hoy en día la recomendación es una reconstrucción debajo de la glándula. En casos excepcionales, muy seleccionados, debajo del músculo, pero es una técnica que cada vez está más en desuso. Ahora, y pregunta, doctor, paréntesis, si ya está operada y tenía el implante detrás del músculo, ¿se puede operar y colocar delante, debajo de la glándula? Por supuesto. De hecho, muchas pacientes les hemos hecho el cambio porque muchas deportistas, por ejemplo, que al mover el pectoral, la prótesis, la mama se mueve feísimo, pues es una contractura animada. Eso no les gusta, eso les incomoda, les molesta, hacen ejercicio, les genera tensión, incomoda incluso algunos movimientos de brazos dependiendo del tamaño de la prótesis y muchas veces hay que pasar la prótesis debajo de la mama. Además de que con el pasar de los años, cuando la prótesis está debajo de la glándula, no debajo del músculo, el descenso de la mama es más fisiológico y más uniforme. La mama desciende más natural. Cuando queda prensado debajo del músculo, se genera un doble relieve porque la prótesis queda prensado debajo del músculo y la glándula se desliza encima y genera ese doble relieve que cosméticamente es bastante grosero verlo. Entonces muchas pacientes quedan sentenciados a una mastopecia, que es un levantamiento de la mama para corregir ese doble relieve que es bastante incómodo. Entonces las técnicas en sí dependen mucho del cirujano, de la experiencia y sobre todo que sea un especialista quien realice esto. Lamentablemente son cirugías que lo realizan a la libre muchos médicos que nunca han sido formados en un campo quirúrgico y es donde vemos la mayoría de las situaciones que no son adecuadas y correctas. Y con eso quiero cerrar esta entrevista, doctor, porque es importante también que nos mencione las cosas en las que sí nos debemos fijar brevemente cuando vamos a elegir a ese especialista en cirugía plástica. Mira, yo te diría una cosa, lo más porque ahora hay, o sea, doctor, ahora cualquier opera. Es impresionante, ¿verdad? Entonces, no lo voy a hacer hablar mucho del tema porque tenemos poco tiempo, pero sabemos que eso existe y está, o sea, es una proliferación total de las cirugías de mama. Lamentablemente no hay ninguna regulación en nuestro país de quién puede agarrar un bisturí en sus manos y abrir un cuerpo, digamos. Claro. O sea, llámese la cirugía que quieras. Los médicos nos formamos como médicos generales, no nos formamos como cirujanos. La cirugía es una especialidad dentro de la medicina y hay muchas subespecialidades dentro de la misma. Lo más correcto es que te asesores y busques un médico especialista en el área que estás determinando. Si yo me voy a operar una rodilla, lo mejor es buscar un cirujano ortopédico, un ortopedista con experiencia en técnicas de cirugía de rodilla para que mi cirugía sea exitosa. No me vas a buscar a mí, por ejemplo, cuando te duele la rodilla. Eso es muy lógico. Esa lógica que parece muy lógica, muchas veces no lo es, porque muchas veces la gente se va
a preguntar cuánto me cuesta. Por un precio. El tico está muy dado a preguntar cuánto me sale el procedimiento. Nos preguntan muchísimo, doctor, ¿cuánto me cuesta tal? Yo no sé cuánto cuesta hasta que te vea, yo no sé qué vas a hacerte. ¿Cómo no nos puede dar un precio? Hay que revisarla. Entonces, saber quién te opera, saber dónde te operas, saber qué te van a poner de prótesis. Hay prótesis muy básicos, de muy malas calidades, hasta prótesis de altísima calidad en Costa Rica, o sea, hay de todo. Hay que estar pilas con toda la información, doctor. Más que pilas, Gis, es que la información es muy fácil de obtener. Sí. Hoy en día decir no sé no es válido, o sea, todos tenemos derecho a saberlo. Claro. Tú sabes quién es la persona, qué experiencia tiene, qué conocimiento tiene, asesorarse bien, pedir una segunda opinión si no estás conforme, nunca preguntar cuánto cuesta, sino vaya, ve al médico, escuche al médico, determine su experiencia, su formación seria, en dónde está ese médico atendiendo, en dónde opera ese médico, porque todo eso te da la certeza de que estás ante un profesional acreditado y serio. Ningún médico serio te va a operar un garaje, por ejemplo. Ningún médico especialista te va a operar en un quirófano clandestino. Eso no va a pasar. Entonces, es muy fácil darse cuenta en manos de quién estás poniendo tu cuerpo. Yo no sé, siempre le pregunto a la gente, ¿cuánto vale tu vida y tu salud? O sea, no lo puedes arriesgar tan fácil, porque una vez que te haces una cirugía inadecuada, corregir eso es tan difícil, y te sale al tan final complicado. más caro, ¿verdad? Mira, más caro, y la deformidad que tenés muchas veces no lo puedes reparar porque el daño es demasiado grande. Así es. Doctor, muchísimas gracias de verdad por siempre. la información. Ahí ustedes, si necesitan hacer consultas o tienen alguna duda acerca de este procedimiento, pues pueden acudir, ¿verdad, doctor?, a la clínica Yodeiri. Sí. Ahí en redes sociales pueden ubicar también la información, Clínica Yodeiri, ahí está también el contacto en la pantalla. Doctor, muchísimas gracias, de verdad siempre es un gusto recibirte y acá. espero que te hayas revisado ya. Sí, ya me va a regañar después, fuera de cámara mejor, doctor. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya casi regresamos con más temas interesantes. Y usted sabe lo que significa un coaching nutricional. Bueno, es muy distinto y se diferencia mucho de una consulta nutricional. El tema del peso corporal se las trae y en muchas ocasiones es un dolor de cabeza para muchos y muchas. Y por eso hoy tenemos la grata sorpresa de tener acá a la nutricionista Nadia Bustamante, quien nos va a hablar sobre el coaching nutricional y cómo se diferencia de una consulta tradicional. Sí, bueno, hola, muchísimas gracias por tenerme de vuelta de verdad, en el programa. Yo encantada de estar por acá. Donde la vi yo dije, ¡ay, qué linda! Regresó, sí nos quería, no mentira. Sí, no, claro, yo encantada, la verdad, de compartir con ustedes en este espacio. ¿Qué tema más bonito, Nadia? Sí, es muy interesante porque yo creo que mucha gente todavía no tiene mucha claridad en qué se diferencia el coaching nutricional o el coaching en salud de las terapias tradicionales, ¿verdad? Entonces, bueno, para contarles un poquitito, el coaching nutricional, digamos, se empieza a implementar a inicios del año 2000, específicamente, digamos, en el área de nutrición, y realmente es un proceso de acompañamiento donde el paciente o la persona es el protagonista central de su proceso, básicamente, y se diferencia de una terapia tradicional porque en la terapia tradicional nosotros tendemos a dirigir el proceso, ¿verdad? A decirle al paciente exactamente qué tiene que hacer en cada estadio del proceso. Digamos, el acompañamiento del coaching va más de la mano de darle al paciente herramientas, ¿verdad?, que le van a ser útiles y lo van a empoderar para hacer cambios, digamos, de forma consciente y sostenible a largo plazo y poder tener resultados, básicamente, ¿verdad?, modificando patrones desde la raíz. Eso es muy importante, lo de modificar patrones desde la raíz, porque muchas veces no sabemos o no entendemos el porqué de las cosas, por qué tenemos ciertas conductas, por qué de repente como pacientes nos podemos portar unos días muy bien, otros días nos pegamos un atracón, otro día bien, otro día un atracón. O sea, realmente muchas veces creo que es muy importante y creo que se hace poco entender cuál es la raíz del problema. Claro, y creo que ahí, digamos, va muy de la mano en la parte de la terapia de coaching nutricional,
Por ejemplo, vos estableces un ambiente de comunicación completamente bidireccional con el paciente. O sea, tenés una escucha activa, ¿verdad? Una escucha asertiva también, porque el mismo paciente te va a comunicar a vos todas las necesidades que tiene. Claro. ¿Verdad? Entonces, básicamente él mismo tiene las soluciones, solo que no lo sabe. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Entonces, a través del coaching, vos le vas a dar las herramientas para concientizar qué son los cambios que tiene que hacer para tratar su condición, ya sea, no sé, pérdida de peso, ya sea que tiene alguna condición de alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Entonces, en estos casos, los resultados que obtenemos a través del coaching nutricional, sumado a la terapia nutricional como tal, van a ser mucho más exitosos, ¿verdad?, que digamos tal vez en un régimen tradicional, donde solo le damos un plan de alimentación a un paciente y le exigimos que lo siga tal cual, ¿verdad? Claro, eso te iba a preguntar, porque como has tenido la posibilidad de desarrollarte con, digamos, los planes nutricionales, llamemos entre comillas clásicos, y la línea del coaching, cuando has tenido la posibilidad de comparar cómo se comporta el paciente, porque también es muy importante que muchos de los pacientes a veces en el camino nos desviamos un poquito, claro, y tal vez no volvemos, claro, o decimos, uy, no, vengo de Semana Santa, me porté súper mal, la doctora me va a regañar, mejor, ¿verdad? O sea, sí sentís que hay una diferencia en cómo el paciente toma el reto. Totalmente, porque también, digamos, estamos trabajando en un espacio mucho más empático, o sea, un espacio libre de juicio, ¿verdad? El paciente normalmente llega y pues obviamente está en un ambiente seguro, donde puede ser súper transparente, ¿verdad? En su estilo de vida, inclusive en su realidad actual, ¿verdad? En su contexto, porque todas las personas tienen una realidad y un contexto distinto. Entonces, a través del coaching lo que nosotros hacemos es adaptarnos a esa realidad, insisto, darles esas herramientas para que en su realidad puedan modificar su estilo de vida y mejoren su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, creo que es mucho más integral, mucho más completo, es un abordaje que va a tener, o es más enriquecedor en un proceso de autoconocimiento del mismo paciente, de cuáles cualidades y cuáles capacidades tiene para convertirse en esa mejor versión que está buscando, ¿verdad? En términos de salud. Qué bonito, porque también mi siguiente pregunta es si este reto, ¿verdad?, que asumimos por medio del coaching, si también podríamos involucrar a los demás miembros de la familia, por ejemplo. Sí, claro, de hecho, bueno, cuando es interesante porque el coaching nutricional se puede hacer individual o se puede hacer grupal también. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado pacientes que de repente me dicen, doctora, ¿puedo llevar a mi esposo? ¿Verdad? Como para que él escuche y para que él se empape de todo el proceso, que es mi proceso, pero para que él me entienda y también me dé contención. Claro. Entonces uno le explica a la otra persona de qué va ese proceso que está llevando, ya sea a su pareja, a su mamá, ¿verdad?, a su hija, etcétera. Y realmente la retroalimentación que se da en esos espacios es súper valioso, porque también es desde la observación de la persona que convive con ellos, ¿verdad? Claro. Y aporta muchísimo en el mismo proceso que ellos tienen. Entonces, básicamente es poder entender el por qué están haciendo los cambios. ¿Verdad? Una persona que quiere bajar de peso, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿Cuál es la razón real del por qué quiero bajar de peso? ¿Cuáles han sido los factores en ocasiones que no me han permitido bajar de peso? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas dificultades? Y poder realmente con buenas herramientas lograr sobrepasar esas dificultades, ¿verdad? Eso es importante porque muchas veces cuando tal vez se juzga, ¿verdad?, desde afuera, la realidad de otras personas, nosotros no sabemos temas genéticos, hereditarios, traumas, vivencias, no sé. Entonces, a veces es muy fácil desde afuera juzgar y decir, ay, ya, tan simple como que hago una dieta de 1500 calorías al día y ya, que no coma y listo, cosas que no debe. Y no, yo creo que va más allá, ¿verdad? Total, y en esa comunicación asertiva, como decís vos, es importantísimo hacerle entender al paciente que no solo depende de la alimentación que tiene, por ejemplo, el tema de pérdida de peso, no es solo lo que está comiendo, no es solo si es una dieta hipocalórica de 1200, 1300, 1500 calorías, sino también qué otros factores están afectando en su proceso de pérdida de peso. Claro, ¿verdad? ¿Cómo están esas relaciones interpersonales, por ejemplo? ¿Cómo está a nivel emocional? ¿Cómo anda el nivel de
estrés, cómo está la ansiedad, o sea, qué otros factores están afectando en ese proceso que también lo están complicando, lo están haciendo más retador. En el momento en que él o ella identifica esos, digamos, contratiempos, los puede sobrepasar y el proceso nuevamente se vuelve muy llevadero. Y eso es algo muy importante, explicarles desde el inicio que ningún proceso es lineal, ¿verdad? Ay, eso me encanta. Que los procesos tienen altos y bajos, o sea, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, en un modelo de contemplación de los procesos, sabemos que siempre van a haber picos, van a haber meses muy buenos, meses no tan buenos, porque también va muy de la mano de la circunstancia que va teniendo cada persona. Claro. Nadia, y ya para cerrar, porque el tema me encantó, de verdad, ¿qué recomendaciones podrías darle a esas personas que nos están viendo en casa que siempre han sentido ganas de llevar un proceso nutricional, pero tal vez no han tenido buenas experiencias en el pasado? Claro. Para que sepan y entiendan un poquito más de qué se trata todo esto. ¿Qué les podrías decir para animarlos? Bueno, primero que todo, que pierdan el miedo a preguntar, o sea, acercarse, ¿verdad?, a ver de qué va este tema del coaching nutricional. Yo creo que, insisto, va a ser un espacio súper empático donde la persona se abre completamente y puede contar sin sentirse juzgado en ningún momento de cuáles son sus condiciones, cuál es su estilo de vida, qué otras condiciones tiene asociadas y demás, y además entender de qué va el proceso que va a iniciar, ¿verdad? Entonces, claro. Básicamente es perder el miedo y acercarse, ¿verdad?, a un modelo un poco diferente del tradicional del que están acostumbrados a trabajar. Me encanta. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como doctora Nadia Bustamante y me pueden escribir al WhatsApp a través del 8358-0376. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido Con todo hoy. Me encantó, gusto. de verdad. Igualmente, gracias por invitarme. Y llegó la hora de irnos con Sarita porque nos tiene un tema muy chiva y les adelanto, es sobre el senderismo. Adelante, Sarita. Bueno, podemos ligar la alimentación para tener la energía necesaria para hacer senderismo, porque yo he visto casos y gente que se levantó y dijo, ¡ay, qué buen día para irme a hacer hike! Porque ahora es hike. Y entonces se van a hacer este hiking y se desmaya. Así que bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que es aventura outdoors, todo lo que ocurre fuera de nuestra casa. Si vamos de camping, si vamos a hacer largas caminatas por diferentes lugares en nuestro país, que hay unos de complejidad leve, por así decirlo. Ahora nuestro experto me dará bien los comandos, y otros pues un poco más complejos. La verdad es que tenemos un país rico en escenarios para poder ir a pasear, pero tenemos que ser cautelosos. Errol Rojas nos acompaña hoy, él es un experto en senderismos y también en camping. Errol, gracias por venir. Acaban de pasar las vacaciones para algunos de Semana Santa. Nos vamos con noticias de ciertas situaciones pues imprudentes, accidentes. ¿Y por qué el tico es tan confiado en este tema? Gracias por venir. No, yo encantado. Bueno, es confiado porque lo normal es que se perciba el paseo como algo lúdico, entonces se delega el tema de la seguridad para la persona que es estresada o que es el intenso del grupo. Entonces, en resumen, siempre lo que son actividades recreativas, pues se consideran así, actividades recreativas, y pasamos por alto cosas que pueden suceder. En el caso del senderismo, pasa que muchas de las personas que salimos a explorar la naturaleza o queremos ir a llenarnos del bienestar que da la naturaleza, no pensamos en cómo anticiparnos y cómo prepararnos, y de tanto en tanto también salen noticias de personas que se extravían. Esa me parece siempre muy insólita, porque cuando he visto, por ejemplo, reels o videos en redes sociales de otros países, veo que van preparados, que los senderistas de verdad llevan todo un equipo. Pero aquí yo creo que de tanto ver Jurassic Park y que crecimos entre dinosaurios, según nosotros los ticos, en un país tropical, los zapatos, un día nos vamos a Pico Blanco una mañana sin tener entrenamiento y sin ningún tipo de seguridad. Quiero dejar esta anécdota para todas las personas que nos están viendo, porque esto es algo que a mí me ha empezado a preocupar cada vez más. Te doy el ejemplo y el contexto. Pedimos algo, comida, las compras del súper para que nos vengan a dejarnos a la casa. Las personas que son repartidores no te llegan a tu casa por puntos cardinales, te piden la ubicación GPS. ¿Qué es lo que está pasando?
el ser humano que tiene toda la capacidad de orientarse de manera natural, lo está delegando en la tecnología. Entonces ahora nos volvemos cada vez, nuestro espacio de aprendizaje y de desarrollo en estos temas se vuelve cada vez más restringido porque que Waze me lleve. Pero en la montaña no existe Waze, no hay señal de celular, pero seguimos delegando eso amparados a que tenemos un dispositivo que nos va a resolver este tipo de cosas. No había pensado eso. Desde pequeña he tenido una ubicación, creo que bastante particular, porque cuando hablo con mis amigos y menciono puntos cardinales y distancia, por ejemplo, no, o sea, nada más me dicen, no puedo entender cómo te puedes guiar así. Bueno, en otros países se utiliza el tiempo, está a 5 minutos, a 3 minutos, pero bueno, aquí utilizamos metros. Pero ya ni eso es suficiente. Ahora les dice una persona veinteañera, e incluso treintañeros como yo, metros no tienen ni idea, y menos el norte, y Dios guarde el este y el oeste. Bueno, ve cómo se está convirtiendo este tema. De ahí pasemos a que vas a Pico Blanco, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos o cómo hacen las personas? Que lo que queremos es divertirnos, claro, tomarnos la foto, la vista que se ve al final del camino y de repente nos perdemos. ¿Cómo hacer para no perderse? Aquí esto mencionaba el tema de la tecnología, pero existe también la preparación, utilizar también la tecnología desde casa para ver en Google Maps cómo es el terreno, si es muy inclinado. Toda esta información la podemos obtener desde casa para saber cómo es el lugar, a dónde vamos a ir, si nos marcan un sendero, preguntarle al guía cuánta distancia vamos a caminar. ¿Se puede descargar, por ejemplo, un tipo de mapa digital del lugar? Por supuesto, hay aplicaciones que muchos senderistas utilizan para marcar la ruta por donde van a caminar o incluso utilizar el track de alguien que ya hizo esa caminata. ¡Qué interesante! Entonces así evitamos este tema. Digamos que vamos preparados con toda la parte para todo esto de hiking, las caminatas, el senderismo. ¿Qué ocurre cuando más bien es para ir a descansar? Vamos al camping, pero no vamos a ningún lugar específico, o sea, como especial para. No, nos encontramos aquí al borde de la playa, este lugar, qué lindo. Aparte que nos pueden asaltar o algo mucho peor, ¿con qué nos encontramos que pueda ser peligroso acampar donde sea y sin ningún tipo de preparación? Bueno, esto es delicado porque en la comunidad que nosotros manejamos, esta pregunta es muy común. ¿Dónde puedo ir a acampar en familia? Y cada vez se va convirtiendo se van sumando anécdotas donde personas dicen, mira, en tal lugar donde las personas pueden ir a acampar un fin de semana en familia o en grupo de amigos, ya no vayan porque está llegando gente en la noche, no necesariamente a amenazarte, sino que cuando se levantan muy sigilosamente se llevaron cosas que deja la gente por ahí. Porque ahora, bueno, ahora no, hace mucho tiempo se sube la tiendita de campaña a estos carros 4x4 más altos y te pueden quitar el carro. Sí, y es que se sabe que los artículos que utilizan las personas en este momento para todo esto son artículos caros. Ay, ¿verdad? Dios mío. Entonces sí se vuelve algo como de tener bastante cuidado. Sin embargo, a raíz de esto también están surgiendo muchos lugares específicos para poder acampar. Lugares donde te ofrecen la seguridad necesaria para que vos, además de tener tu integridad de salud, ¿verdad? De asearte y demás, ¿verdad? Por supuesto, te ofrezca la seguridad mínima que en la noche vas a dejar algo por ahí y en la mañana lo vas a encontrar en el mismo lugar. Sí, yo creo que aunque sean muy aventureros, sobre todo parejas jóvenes o grupos de amigos, muchos que son hombres, van con esta como tipo caravana, con los carros de cierta marca y que se quedan en zonas abiertas sin ningún tipo de protección, yo creo que podrían encontrarse con una situación incluso de mucho conflicto por sus bienes. Sí, porque es todo un tema, ¿verdad? Cuando las personas se reúnen, pero yendo más allá, vieras lo enriquecedor que es el tema de desarrollar el campismo de una manera, además de segura, con buena compañía. Porque se da mucho de que muchas personas, y tal vez algunos que nos están viendo han dicho, uy, a mí me gustaría acampar y lo que están diciendo ahí ya se me quitaron las ganas. No, les estamos llamando a la precaución. A si la no precaución, se nos asusten. exactamente, ¿verdad? Porque eso es importantísimo. Pero pasando este tema, para mí es como regresar a la casa lleno de bienestar,
porque justamente estamos preparando una salida en estos fines de semana que vienen y hay personas que dicen, ay, me gustaría acompañarlos, pero yo no sé nada, no tengo absolutamente nada. ¿Qué se necesita? Y es muy gratificante para las personas que estamos del lado produciendo este tipo de actividades. No te preocupes, te prestamos, alguien te consigue y al final se vuelven un grupo de personas alrededor de una fogata compartiendo anécdotas y conociéndose, generando bonding. Justamente, Rol, aquí, bueno, yo tengo tu contacto, Odyssey. Odyssey. Outdoor.com. Ahora se los vamos a poner en texto para que el que dice, el que no se preocupe, para que pueda unirse también a estas actividades. ¿Cuál es un lugar de senderismo que, aunque se ha vuelto muy popular, quizás vos desde tu experiencia y como responsable de un grupo como este, no recomendarías? Por supuesto, cualquier lugar que sea ilegal, pero yo veo que se ha popularizado muchísimo el de esto de Mordor, allá por Bajos del Toro, o no sé si yendo hacia el Poás, y que es muy común. Yo por lo menos casi todos los fines de semana, excepto estos por alerta del volcán, veo gente que va y he escuchado que es ilegal. ¿Cuál es un lugar que vos personalmente consideras sumamente peligroso y que la gente está yendo? Bueno, es que esta pregunta es muy buena porque vieras que hasta la caminata de Pico Blanco puede ser altamente riesgosa. Okay. Ha habido gente que va y sube y cuando regresan alguien, esto es verídico, ha regresado porque se resbaló, se agarró mal de una rama y se le quebró un dedo. Ay. Algo así tan simple. Entonces, si vos me decís un lugar específico, mira, no puedo detallarte porque en temas de seguridad cualquier sitio tiene mucho riesgo. Lo que sí te puedo decir es que sea donde estés, tenés que preocuparte siempre por tus pies. Eso es indispensable. Por tus uñas, se caen mucho las uñas de los pies. Claro, pero ve lo trágico que es que aunque sea una uña, una ampolla, ¿dónde estás? Estás haciendo senderismo. Estás a cierta distancia de un lugar donde puedes descansar. Y si tus pies están lastimados, perdés lo único que te hace llegar al punto, soporte. Claro, donde podés realmente descansar. Entonces siempre donde andemos, vigilantes donde pisamos, el paso, estar equilibrados, no llevar sobrecarga, cuidar siempre una torcedura, una fricción, etcétera. Esta es la guía apenas inicial de este tema porque Errol va a volver. Tiene que volver para que ya ahondemos ya con todas las precauciones, ahondemos más ya en las diferentes actividades que se pueden tener. Errol, compartime otra vez tu cuenta. Odyssey Outdoor.com es que a mí se me hizo y en redes sociales. Errol, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y yo creo que sería bueno que volvás para que también nos contés las próximas actividades. No sé por qué estoy pegada, discúlpenme, las próximas actividades que tengas agendadas. Todo bien, muy bien. Buena vida, Errol. Con gusto. Pero bueno, compañeros, ¿qué tienen que decirme ustedes en este momento? Que se vengan para acá. Venite. Que se vengan para acá, porque esto ya se va a terminar. Porque yo los veía que entraban, salían, y yo ya, ay, Dios mío, pero bueno, qué lindo que estuvo el programa de hoy. Así es, gracias por acompañarnos hoy desde su casa, ¿verdad? Y darnos tantísimo cariño que nosotros también se los mandamos de vuelta. Así es, y si el programa de hoy les gustó, no se olviden, por supuesto, sintonizarnos mañana a las 4 de la tarde con café en mano, como siempre se los digo, porque es una buena hora realmente para estar informado, entretenerse y crecer también junto con nosotros. Así es. Nos vemos mañana. Pásenla bonito. Bye, Bendiciones. Chao.